El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dios les bendiga ricamente. Vamos a buscar en la palabra de Dios el texto que nos va a respaldar para ministrar en el día de hoy sobre este tema, el cual hemos denominado un homenaje a la divinidad. Así es que atentos, abra su Biblia, abra su corazón y permita que la palabra de Dios le ministre y le bendiga. Escuchemos. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Dios nos bendiga por medio de esta gloriosa palabra. Hemos leído un pasaje que nos remite históricamente al momento cuando Dios llama al patriarca Abraham a que le ofrezca en sacrificio a su hijo unigénito, o más bien el hijo de la promesa. Oro al Señor para que esta palabra cale en nuestro corazón y que el Espíritu Santo la esté escribiendo en nuestro corazón y nos guíe hacia la verdad, nos guíe hacia toda la verdad, nos guíe y nos bendiga, nos ilumine espiritualmente, nos dé entendimiento. Esa es mi oración. Reitero la temática: un homenaje a la divinidad. El cuadro histórico que nos evoca este pasaje es el momento cuando Dios somete a la más grande de las pruebas a las que sometió al padre de la fe, al patriarca Abraham. Le solicita a su hijo en sacrificio. En obediencia, inmediatamente el patriarca se pone en movimiento y se dirige al lugar, al monte en donde Dios le iba a mostrar para que sacrificara a su hijo. Todos conocemos esta historia y lo que he querido enfatizar al leer este pasaje es el hecho de que para Abraham esto no solamente era una prueba. En la perspectiva divina, lo que Dios le estaba pidiendo al patriarca era el más alto homenaje a él, ¿sí? El más alto homenaje, la expresión de adoración más alta que un ser humano puede tributar a la deidad. Las palabras de patriarca son muy significativas y son muy dicientes. Cuando le dice a sus siervos que lo estaba acompañando, que se detuvieran allí justo en la parte baja del monte, mientras que él y el muchacho, es decir, su hijo, subían para adorar. Entonces, quiero enfatizar aquí a manera introductoria que lo que Dios estaba pidiéndole al patriarca era el más alto homenaje a él, hacia él. Esa prueba, como la veía Abraham,
como la experimentó Abraham, era la más alta expresión de adoración al Señor. Vamos a continuar con unas ideas que nos van a ir encaminando hacia mis tesis principales en esta disertación. La palabra culto viene del hebreo sharat, que traduce acto de postrarse o inclinarse para rendir homenaje a un superior, y en el griego viene de la palabra griega proskineo, que describe el besar, tal como los perros que se acercan y lamen la mano de sus amos. Estos dos términos, tanto el término hebreo como el término griego que se usa para dar a entender lo que es un culto, estos confirman realmente que el culto no es más que una expresión de adoración al Señor, tal vez la más alta. Así es que podemos inmediatamente inferir que lo que Dios le estaba pidiendo al patriarca era que le rindiera culto. Le rindiera culto por medio del ofrecimiento de su hijo en sacrificio. Tremenda prueba, ¿sí? Visto así, desde la perspectiva humana del patriarca, pero desde la perspectiva divina, lo que Dios estaba pidiéndole al patriarca era un acto de adoración, un culto, que es como lo hemos definido aquí con estos dos vocablos, el vocablo hebreo sharat y el vocablo griego proskineo. Se relaciona con el vocablo griego latreia, que traduce servir o ministrar. También tiene relación directa con el verbo diaconeo, que significa servir. Muy bien, dos vocablos más en el griego quiero aquí dar a conocer, que se asocian con el acto de rendir culto a Dios, el acto de adorar a Dios. Estos dos vocablos, tanto el vocablo latreia como el otro vocablo mencionado aquí, diaconeo, es el verbo servir. Es lo que hacemos realmente cuando le rendimos culto a Dios, cuando adoramos a Dios, le estamos sirviendo. Somos ministros al servicio del Señor. Eso es lo que debemos entender. Al rendirle culto a Dios, le estamos sirviendo a Dios. El culto es un homenaje que se le rinde a Dios. De esta manera, la idea de adorar mediante el culto nos remite el reconocimiento de la soberanía, señorío, dignidad, majestad, supremacía y supereminencia de Dios, tanto en la vida privada como en los actos públicos. Así es. Entonces, adorar a Dios, rendirle culto a Dios, no es otra cosa que servirle y reconocer el carácter de nuestro Dios. Cuando tú estás adorando, lo que estás haciendo es eso. Estás reconociendo la grandeza, la soberanía, la omnipotencia, la bondad, el carácter de nuestro Dios. A diferencia de cuando nosotros le alabamos, que lo que hacemos es exaltar al Señor, tributarle un culto a Él, pero es por sus obras, las obras que Dios hace. Aquí, cuando estamos adorando, no estamos enfocados en sus obras, sino que estamos enfocados en su carácter. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para un adorador? Es eso lo que es rendirle culto a Dios, es eso lo que es homenajear al Señor. Como ministradores del culto a Dios, nos vemos envueltos en 3 ministerios vertebrales. Primero, 3 ministerios vertebrales. El primero de ellos. El ministerio vertical. Segundo. El ministerio horizontal. Y tercero. El ministerio tangente. Muy bien. 3 ministerios. Al ministrar al Señor, al adorarle, nosotros lo vamos a hacer en 3 direcciones, como hemos escuchado. Me voy a enfocar entonces en nuestro primer punto. El ministerio vertical.
es el que como hombres espirituales le rendimos a Dios. Romanos 12:1. Así dice el apóstol San Pablo, que cuando nosotros le rendimos culto a Dios, nosotros lo que hacemos es ofrecernos como un sacrificio vivo, ¿sí? En este caso, en el pasaje que tomamos, el sacrificio que se le iba a ofrecer a Dios era nada más y nada menos que la vida de Isaac, el hijo de la promesa, el cual Dios le otorgó a Abraham. Aquí, como un acto de adoración, el apóstol Pablo dice que ya no es un sacrificio de un animal muerto el que tenemos que tributar a nuestro Dios mientras que le rendimos culto. Ahora el sacrificio somos nosotros mismos. Escuche lo que dice el apóstol inspirado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la expresión culto y dice que es racional. El culto espiritual, el culto inteligente, el culto que agrada a Dios es aquel que nosotros le hacemos cuando tributamos nuestra propia vida. Entregamos nuestra propia vida en sacrificio, en adoración al Señor. Es el culto más espiritual, es el culto más inteligente, es la forma de adorar a Dios más completa que pueda existir. En lo que se refiere a la adoración propiamente pública, podemos hacer mención además de 5 palabras de raíz hebrea que nos pueden ayudar a comprender mejor la actitud con la que debemos acercarnos a nuestro Dios. Muy bien. La palabra culto entonces la hemos relacionado con varios vocablos, tanto del hebreo como del griego. Bien, este culto que ministramos al Señor, porque es el culto vertical, ¿sí? Es hacia Dios el Padre. Existen entonces otra serie de vocablos que debemos considerar porque nos amplían lo que significa tributarle culto a Dios, tributarle adoración a nuestro Dios. Las palabras son: halal, significa brillar, hacer claro, exclamar con tono fuerte. Samar, raíz de la que procede la palabra salmo y que se refiere a la actividad de cantar. Barak, acción de arrodillarse para dar gracias. Shabak, recomendar, elogiar. Yadá, exponer, declarar, confesar públicamente. Es muy amplio entonces el espectro que comprende lo que es la adoración, lo que es el culto al Señor. Estos vocablos nos amplían este marco, sí, nos dan muchos más significados de los que ya hemos descrito. Quisiera que los repitamos porque son vocablos hebreos, no son muy familiares con nosotros, ya que nosotros enfatizamos más como creyentes es en el estudio, en la enseñanza, en la predicación del nuevo pacto. Sin embargo, como creyentes debemos entender que el culto nace es aquí, en los días del antiguo pacto. Nace aquí con el patriarca Abraham. En este pasaje de Génesis 22:5 es la primera vez que se hace mención de la expresión adorar, el verbo adorar. Así es que volvamos y escuchemos estos vocablos y sus significados. Halal, brillar, hacer claro, exclamar con tono fuerte. Samar, raíz de la que procede la palabra salmo y que se refiere a la actividad de cantar. Barak, acción de arrodillarse para dar gracias. Shabak, recomendar, elogiar. Yadá, exponer, declarar, confesar públicamente. De todas estas expresiones me llama la atención la que dice samar.
Samar. Esta es la raíz de el nombre de algunas personas. Por ejemplo, si es mujer, Samara, Samara, Samara. Y si es hombre, Samir. Entonces, Samara es una cantora, ¿sí? Es una adoradora. Y Samir se refiere a un adorador, un varón, un adorador, un cantor. Interesante. Esta palabra comienza con la letra Samej en el hebreo. Letra Samej. Tanto Samar como Samir empiezan con la letra Samej. Ahora, si nosotros, escuche bien, le quitamos la letra Samej a esta expresión, ambas expresiones, nos queda un vocablo en el hebreo que se traduce como amargura. Increíble, ¿no? Le quitamos a la expresión Samar, la letra inicial, la Samej, y nos queda una expresión que lo que significa es amargura. Indiscutiblemente, entonces, podemos inferir aquí que el remedio a la amargura es que usted adore, que usted le cante al Señor. Efectivamente, esta es una de las cosas que un adorador experimenta cuando tributa al Señor su alabanza, su adoración. Lo que experimenta es la dulzura de la presencia de Dios en su vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así es que aquí está un remedio. Y mire, está revelado en las Escrituras desde hace muchos siglos. El remedio a la amargura es que usted le tribute alabanza y adoración, culto al Señor. Segundo, ministerio horizontal. Este es el que, como hermanos, en una misma familia, nos ministramos unos a otros. Ok, entonces, el primer ministerio en el que estamos involucrados cuando servimos al Señor, cuando adoramos al Señor, es el vertical. Este es el que se dirige al Padre, se dirige al cielo, al Padre, a nuestro Padre. En este ministerio que hemos mencionado, el ministerio horizontal, aquí nos ministramos, nos servimos unos a otros en medio de la congregación. Nos ministramos, nos servimos unos a otros. Esto es importante. Esto lo hacemos de una manera o privada, ¿verdad? O cuando lo hacemos en público, es decir, en forma colectiva, en forma congregacional. Cuando una iglesia se reúne para rendirle culto al Señor, está ministrándose a sí misma, unos a otros. Porque note usted que en el culto, especialmente en el culto congregacional, son muchos los que ministran, ¿sí? Y están ministrando al Padre, pero también están ministrando a una congregación, a un pueblo que está reunido allí para rendirle culto en alabanza y en adoración al Señor. La Biblia enseña que todas y todos somos sacerdotes. Primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz. San Pedro habla aquí de una vocación que tienen todos los creyentes. Somos sacerdotes del Rey. Por tanto, nuestra tarea como sacerdotes involucrará el tributarle a Dios adoración y alabanza, servirle a Dios, servirle para exaltar su santo y bendito nombre. En el capítulo 2 de la primera carta de San Pedro, no solamente está revelada en este pasaje, en este versículo, la vocación que tenemos nosotros como sacerdotes, como intercesores, sino también como adoradores. En el verso 5 de este mismo capítulo, el llamado que nos hace el apóstol es a ofrecer sacrificios espirituales al Señor.
Esto lo hacían en el antiguo pacto los cantores, los sacerdotes, los levitas. En el nuevo pacto tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros somos esos adoradores, nosotros somos esos ministros de adoración, esos ministros de culto en este tiempo, en el día de hoy. Somos llamados entonces a tributarle a Dios sacrificios espirituales de alabanza. El autor de la carta a los Hebreos ratifica también que es el fruto de nuestros labios, es decir, lo que confesamos con nuestra boca respecto a nuestro Dios. Claramente vemos que el servirnos unos a otros es una forma de tributarle culto al Señor. Muy bien, así como lo hemos venido enfatizando. Servirnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, sobre todo cuando lo hacemos congregacionalmente, eso es realmente parte de lo que es el ministerio, ¿verdad? Como adoradores y ministrar en forma horizontal. Tercero, ministerio tangente. Este es el que ministramos en nombre del Señor a la comunidad que se encuentra fuera del círculo eclesiástico. Así es. El apóstol Pedro dice, allá en el texto que hemos leído, capítulo 2, verso 9, que somos sacerdotes, somos una nación santa, un pueblo que Dios adquirió, un pueblo que Dios compró con su propia sangre, para un propósito. El propósito es aclamar, el propósito es anunciar las virtudes, proclamar las virtudes, la grandeza de nuestro Dios. ¿Pero a quién? En forma horizontal ya hemos aprendido que es entre nosotros mismos o para nosotros mismos, congregacionalmente. Pero aquí en forma tangente nos estamos refiriendo a la comunidad de personas que rodean la iglesia, es decir, el mundo. Entonces, los cánticos de alabanza, los cánticos de adoración no solamente se pueden usar para tributar a Dios culto en un altar, en el altar de una congregación. También se pueden usar como medios para proclamar la grandeza de nuestro Dios a aquellos que no conocen al Señor. En este sentido, entonces, hay mucha gente que por mucho tiempo criticó a unos artistas del mundo, salseros, que se convirtieron al Señor. Y ellos, una vez que se convierten al Señor, me estoy refiriendo a Ricardo Rey, Richie Ray y a Bobby Cruz, ellos comenzaron a cantar todas sus canciones, las comenzaron a adaptar con una letra, con un mensaje, pero para el que no es cristiano. Es evidente entonces que muchos, por esa razón, como no comprendieron cuál era el propósito y la forma en que estos dos hermanos, que hoy en día son pastores, son ministros e incluso ya están avanzados en edad, mucha gente no comprendió y por eso los criticó. Yo escuché el testimonio que ellos dieron a unos periodistas en el cual testificaban que cuando ellos se convirtieron al Señor, ellos hicieron un pacto con Dios y Dios les permitió hacer eso. Ellos daban testimonio de que se convirtieron al Señor, se arrepintieron, se volvieron al Señor y le dijeron al Señor, nosotros vamos a atraerlos a ti con nuestra música, con nuestro talento, con la música salsa. Y tú, Señor, los vas a transformar. El trabajo de nosotros, dice Ricardo Rey y Bobby Cruz, que consistía era en atraerlos al Señor con su música, con su talento, ¿sí? Con sus cantos. Y el Señor entonces tocaba el corazón de estas personas que ellos habían atraído. Eso es exactamente lo que es proclamar la grandeza, el carácter de Dios, ¿sí? Por medio de la alabanza, por medio de la adoración
cánticos de alabanza, cánticos de adoración. Y hasta el día de hoy, yo puedo realmente hoy comprender y saber, yo lo sé, miles de personas han venido a los pies de Jesucristo con la música que han escuchado de estos hermanos, Ricardo Rey y Bobby Cruz. Le llamaron incluso a ellos los apóstoles de la salsa. Ellos fueron enviados por Dios con su música, con su talento, con sus cantos, y Dios tocó el corazón de estas personas que ellos, por medio de su proclamación, trajeron al altar, trajeron a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Este ministerio se presta a través de entidades paraeclesiásticas, creadas por la Iglesia para desarrollar una obra netamente social. Así es. A este ministerio de adoración, a esta forma de rendir culto a Dios, también se le pueden involucrar entidades paraeclesiásticas, es decir, al lado de la iglesia, para que atiendan la obra social. Esto de hacer la obra social, mi amado hermano, es un mandato del Señor. Cuando Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros, se estaba refiriendo al hecho de que la pobreza iba a ser un factor social que siempre, en todos los tiempos, se iba a manifestar en la sociedad. Y en la iglesia, la llamada a ministrar, no solamente el mensaje del evangelio para que aquel que no conoce al Señor se convierta al Señor, sino también para ayudar, para extender una mano a aquel que está caído, aquel que está menos favorecido, aquel que necesita apoyo, respaldo, porque es víctima de la pobreza, la desigualdad social, las privaciones económicas, etc. Toda iglesia cristiana debe atender este llamado. Toda iglesia cristiana debe tener entidades creadas en su interior para atender esta pastoral. Esto es lo que yo llamo también la pastoral social. La pastoral social. Y esto va a tener recompensa de parte del Señor. Mateo capítulo 25, el Señor explica allí, ¿sí?, todo lo que Él va a hacer cuando allá en el juicio de las naciones, Él recompense y premie a todo aquel que llevó un plato de comida a un hambriento, visitó a una persona en una cárcel, visitó a un enfermo en una cama de hospital. Las personas, incluso en el pasaje de Mateo 25, se quedarán sorprendidos cuando el Señor los recompense, porque ellos dirán: Señor, ¿cuándo nosotros te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo nosotros te vimos hambriento y te dimos un plato de comida? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De manera que cuando nosotros estamos sirviendo a una comunidad que no es creyente, no es cristiana, no conoce al Señor, no es parte de la iglesia, cuando le estamos sirviendo, les estamos haciendo un favor, les estamos bendiciendo, les estamos ayudando, realmente lo que estamos es rindiendo culto, y de una forma tangente, porque a quien le estamos sirviendo no es al hombre, estamos sirviéndole al Señor, y el Señor es galardonador. El Señor va a premiar toda esta actividad social, todo este ministerio que la iglesia o un creyente haya desarrollado. Esta forma de culto involucra a las viudas, huérfanos, pobres, presos y todo aquel que tenga una necesidad o calamidad personal. Así es. A estas son las personas a las que hay que llegar. El huérfano, la viuda, el desamparado, el pobre, el que está en una cárcel, el que está en una cama de hospital, etcétera. El que incluso
es un inmigrante porque tuvo que salir de su país a buscar el pan, el sustento fuera de su tierra, porque no tenía oportunidades. Incluso el servicio que se le presta, como estoy diciendo aquí, a un inmigrante es un servicio que se le presta realmente al Señor. Tenga en cuenta algo, el mismo Señor Jesucristo fue un inmigrante. La Biblia nos enseña de que cuando Él nace, Herodes el Grande comenzó una persecución, ¿sí?, contra todos los niños que habían nacido más o menos para esa misma época. Y José y María fueron advertidos por un ángel del cielo para que tomaran al niño y salieran de Israel. Efectivamente, ellos emigraron a Egipto. A Egipto. De esta manera se cumplió una palabra profética en el Señor, pero también de esta manera el Señor fue un inmigrante más, ¿sí? Un inmigrante más. Está escrito en la profecía bíblica de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Eso está escrito, eso es profecía. Se cumplió en la vida del Señor y de esta manera pues sus padres, María y José, protegieron la vida del niño hasta cuando regresaron un tiempo después y no propiamente a Jerusalén, sino que se regresaron y se establecieron en Nazaret. Concluimos. En la Biblia griega, la Septuaginta, primera traducción al griego hecha por 70 estudiosos, que solo contiene el Antiguo Testamento, el término liturgia se refiere exclusivamente al servicio religioso o culto oficial y público a Dios. Primero en la tienda y luego en el templo, que era función exclusiva de los levitas y se diferenciaba netamente del culto privado. Entonces, para concluir, en la Septuaginta, que estamos explicando que es la traducción al griego de las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto, lo que el judío llama el Tanaj. La Septuaginta, para referirse a culto, para referirse a un acto de adoración, usó la palabra liturgia. Liturgia, ¿sí? Entonces, la adoración podemos inferir que es un acto litúrgico, ¿sí? El culto es un acto litúrgico, según la Septuaginta. Pero sigamos escuchando muchos más significados de esta expresión. Sin embargo, esta concepción de la liturgia no tiene la misma acogida en toda la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia oriental de lengua griega, liturgia indica el culto oficial cristiano y en modo especial la celebración de la Eucaristía, mientras que en la iglesia latina la palabra es desconocida. Muy bien. Aquí estoy mencionando un hecho que de pronto a los oyentes aquí les suena extraño, porque estamos hablando de una iglesia oriental y de una iglesia latina. Bueno, esto obedece al hecho de que la iglesia cristiana, es decir, la iglesia nace en Jerusalén, ¿sí? Pero por unos 300 años aproximadamente, la iglesia apostólica fue perseguida. Cuando el emperador Constantino el Grande emite el edicto de Milán en el año 311 de nuestra era, la iglesia entonces dejó de ser perseguida, ¿sí? Y era una sola. La iglesia era una sola. Deja de ser perseguida. En el año 385, el emperador Teodosio el Grande consolida el hecho de que la iglesia, siendo una sola, esta iglesia reconocía al cristianismo. Me estoy refiriendo a la colectividad
de judíos que creían en el Señor y que después tuvieron que ser perseguidos para preservar su fe. Ellos tuvieron que esconderse en medio de esta persecución. Cuando estos emperadores, Constantino el Grande y Teodosio el Grande, que era bisnieto de Constantino, consolidaron la fe cristiana como la fe oficial del imperio, la iglesia era una sola. ¿Sí? Estamos hablando de que desde el año 385, que es cuando Teodosio el Grande emite el edicto de Tesalónica para oficializar al cristianismo como la fe del imperio, la fe, la religión del imperio, del año 385 transcurrieron hasta el año 1054, mire cuántos años, 385, casi final del siglo IV, hasta el año 1054. Estamos hablando del siglo IV al siglo X, siglo X, 1054, siglo XI. Transcurrieron aproximadamente unos 7 siglos en donde la iglesia se mantuvo unida, era una sola. Pero en el año 1054 la iglesia se divide en 2 facciones. La facción occidental, capital, Roma. A esta iglesia se le denomina la iglesia católica, apostólica y romana. Iglesia cristiana. Y a la facción oriental se le llamó Iglesia Ortodoxa Oriental Griega. Capital, Constantinopla. Constantinopla. Esta división se dio entonces en el año 1054. Aquí estamos hablando de que en la iglesia, tanto latina o la iglesia romana, como en la iglesia bizantina, que recibió también este nombre, el término liturgia, el término culto, era usado de una manera distinta, tanto en la una como en la otra iglesia. En Occidente no aparece el término hasta el siglo XVI, pero limitado todavía al campo científico para designar los libros rituales antiguos, o todo lo que se refiere al culto de la iglesia en general. En los libros del Nuevo Testamento, el término liturgia no es nunca sinónimo de culto cristiano, a excepción de Hebreos 10:2. Correcto, esto es importantísimo. Quiero que escuchen lo que dice Hebreos capítulo 10, el verso 2, y también Hebreos 9, versos 1 y 2. ¿Por qué? Porque aquí, en estos pasajes, es la única vez en el Nuevo Testamento en donde el término liturgia se asocia directamente con el culto. Pero aquí el traductor usó una palabra que no hemos mencionado hasta el día de hoy. Hasta este momento no lo hemos mencionado. Escuche con atención lo que dice allí la Sagrada Escritura. Hebreos 9:2, 1 y 2 y Hebreos 10:2. Hebreos 9, 1 y 2. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa de los panes de la proposición. Muy bien, usted escuchó la palabra culto aquí, ¿verdad? Palabra culto. Bien, en este mismo capítulo, el autor, para referirse al culto levítico, es decir, al sacerdocio levítico, usa también la expresión rito. El rito, creo que está allá también en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a buscar a ver si lo encontramos. ¿Sí? Hebreos 10:2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Correcto. Aquí el culto se asocia, repito, con la expresión adoración, el servicio religioso, el servicio externo, el oficio externo de los sacerdotes. A eso se refiere culto. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra culto, ahora, el vocablo rito también se encuentra. Y creo que es en el capítulo 9.
para referirse a todos los movimientos, a todos los oficios religiosos que hacían los sacerdotes en el culto, en el templo al Señor, y específicamente en el lugar santo y en el lugar santísimo. Bien, la palabra liturgia entonces aquí vemos que fue asociada más que todo con lo que es lo externo de la adoración, lo que es lo externo, es decir, el rito, el culto público, el oficio sacerdotal, ¿sí? Pero el vocablo culto se refiere más que a actos externos. Vocablo culto en toda la Escritura, para hacer un consenso con toda la Escritura. Este vocablo culto se refiere más que todo a la adoración interna, la adoración privada, la adoración íntima que nosotros le tributamos al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo, bendito sea su nombre para siempre. Teniendo en cuenta los términos usados para referirse al culto en la iglesia históricamente, podemos concluir que el culto es una expresión de adoración a nuestro Dios. Es la forma de rendirle un homenaje digno a la divinidad. Amén. En eso quiero concluir, con esa idea quiero concluir, haciéndole entender a usted, mi estimado hermano, que cuando se refiere a lo externo como adorador, esa fe puede uno incluso denominarla como actos religiosos, actos externos, ¿sí? Pero cuando estamos tributando culto a Dios, tenemos que también considerar el aspecto interno del culto, de la adoración. Y es eso exactamente a lo que me estoy refiriendo. Las expresiones piadosas de fe que se hacen en privado, en lo íntimo del corazón. Como dijo el salmista, Dios ama la verdad en lo íntimo del corazón. Y es así, realmente, como nosotros tenemos que tributarle a Dios culto. Tenemos que rendirle al Señor un homenaje digno de quien es Él. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y que esta palabra haya cabida en vuestros corazones y lleve fruto para la gloria del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te bendigo y te exalto. A ti te doy toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir esta lección, poder compartir, Señor, esta disertación. Úsala, Señor, para la edificación de tu pueblo. Úsala, Señor, para que tu pueblo cada día conozca más y más lo que significa rendirte a ti adoración, rendirte culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.